Un jefe encubierto pide el almuerzo en su propio restaurante y se queda paralizado cuando la camarera se queja de los recortes salariales. La campana oxidada sobre el restaurante familiar de Corbin sonó con un cansado silbido mientras Miles Corbin empujaba la puerta de vidrio que una vez había pulida con sus propias manos. Habían pasado 23 años desde que colgó por primera vez aquella campana, rescatada de la antigua tienda de campaña de su abuelo. Ahora, vestido con una camisa de franela gastada y botas de trabajo gastadas, con una barba de 3 días ensombreciendo su mandíbula, no se parecía en nada al hombre cuya fotografía enmarcada todavía colgaba detrás de la caja registradora. Más joven, más limpio y más ordenado, Miles había pasado los últimos 5 años construyendo su imperio de restaurantes en 3 estados, confiando en Trevor Walsh, su exasistente de gerente, para mantener la sucursal insignia funcionando como un reloj. Los números parecían buenos en el papel. Las ganancias se mantuvieron estables y las quejas de los clientes fueron mínimas, según informes corporativos. Pero los números pueden mentir, y Miles había aprendido esa lección a las duras penas cuando su exesposa vació sus cuentas conjuntas mientras él estaba ocupado expandiendo el negocio. La llamada telefónica que lo trajo aquí provino de su vecina anciana, la señora Patterson, quien había estado comiendo en Corbins todos los martes durante 15 años. Su voz tembló de decepción mientras describía el servicio grosero, la comida fría y la sensación de que algo ya no estaba bien. Cuando Miles revisó las reseñas en línea esa noche, se le encogió el estómago. Ocultas debajo de las reseñas de 5 estrellas obviamente falsas había docenas de quejas genuinas que se remontan a 18 meses atrás. El antiguo personal era como una familia. A estos nuevos niños no les importa. La comida tardó 45 minutos y aún estaba fría. El servidor estuvo en su teléfono todo el tiempo. Este lugar solía ser especial. Ahora es solo otra cuchara grasienta con actitud. Cada reseña era como un cuchillo retorcido. Este restaurante no era solo un negocio. Fue el sueño de su padre que se hizo realidad después de que un ataque cardíaco lo reclamara a los 52 años. Miles había jurado sobre la tumba de su padre que Corbin siempre sería un lugar donde el trabajo duro fuera recompensado y cada cliente se sintiera como una familia. El interior lo golpeó como una bofetada. Las cálidas paredes de color burdeos habían sido pintadas de un blanco estéril. Las fotografías familiares y los trofeos deportivos de la escuela secundaria local que alguna vez llenaban los estantes desaparecieron, reemplazados por carteles motivacionales genéricos sobre el espíritu de equipo y la satisfacción del cliente. Incluso el rock clásico que solía sonar suavemente de fondo había sido reemplazado por una música pop agresiva que dificultaba la conversación. Miles se deslizó en una cabina de la esquina, la misma donde solía hacer la tarea mientras su padre trabajaba en la hora punta de la cena. El vinilo rojo estaba agrietado y mal reparado con cinta adhesiva. Sacó una novela de bolsillo desgastada, su historia de portada, y esperó. Un joven con cabello decolorado y múltiples piercings en las orejas se acercó a la mesa, moviéndose con la arrogancia casual de alguien que sabe que no puede ser despedido. Su etiqueta con el nombre decía Brad en letras alegres que no coincidían con su expresión de aburrimiento. Sí, ¿qué quieres? Brad preguntó, sin molestarse en hacer contacto visual mientras sacaba su teléfono para revisar un mensaje de texto. Miles reprimió su primer instinto de corregir la actitud del chico. Tomaré el especial del martes y un café negro. Ya no hacemos el especial del martes. Demasiado complicado. El pulgar de Brad se movió por la pantalla de su teléfono. ¿Quieres una hamburguesa o qué? El plato especial del martes, pastel de carne con puré de patatas y judías verdes, había sido el plato estrella del padre de Miles. Lo hizo todos los martes durante 20 años y Miles continuó la tradición. Al oírlo descartado por ser demasiado complicado, me sentí como si estuviera viendo a alguien derribar un monumento familiar. Entonces tomaré el pastel de carne, dijo Miles con cuidado. Amigo, te acabo de decir que ya no hacemos eso. ¿Me estás escuchando? La voz de Brad resonó por todo el comedor,
haciendo que varios clientes levantaran la vista de sus comidas. Antes de que Miles pudiera responder, una mujer de unos 40 años se acercó apresuradamente desde detrás del mostrador. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta pulcra, y a pesar del cansancio en sus ojos marrones, le ofreció a Miles una sonrisa sincera que le recordó a los antiguos Corbins. «Lo siento mucho», dijo, lanzándole a Brad una mirada de advertencia. «Soy Rosa y te cuidaré. De hecho, todavía tenemos pastel de carne. No está en el menú impreso, pero puedo pedirle a la cocina que lo prepare especialmente para ti». Brad puso los ojos en blanco dramáticamente. «Como sea, Rosa. Siempre lo complicas todo». Se alejó sin decir nada más, dejando a Rosa negando con la cabeza con frustración. «Lo siento por Brad», dijo Rosa en voz baja, sacando su bloc de pedidos. «Todavía está aprendiendo a atender al cliente. El pastel de carne viene con puré de papas y judías verdes, como siempre. Y el café está recién hecho. Lo preparé yo mismo hace 20 minutos». Miles observó el rostro de Rose, notando la habilidad con la que suavizaba la situación incómoda. Era alguien a quien le importaba su trabajo, que entendía que la reputación de un restaurante vivía y moría en momentos como estos. Le recordó a Elena, su primera camarera, que había trabajado allí durante 12 años antes de jubilarse en Florida. «Suena perfecto», dijo Miles. «Y gracias por cuidarme». La sonrisa de Rose se volvió más genuina. «Para eso estamos aquí». «Bueno, algunos de nosotros, al menos». Miró a Brad, que ahora estaba apoyado en el mostrador, revisando su teléfono mientras 2 mesas esperaban ser atendidas. Mientras Rosa se alejaba, Miles abrió su libro, pero mantuvo la vista y el oído alerta. El ritmo del restaurante se sentía extraño, como una canción tocada en el tono equivocado. El personal experimentado se movía con rapidez y eficiencia, mientras que los empleados más nuevos deambulaban sin rumbo. Los clientes esperaban demasiado para pedidos sencillos. La camaradería relajada que recordaba entre el personal y los clientes habituales había sido reemplazada por una distancia cortés. La señora Patterson tenía razón. Algo no estaba simplemente mal. Algo se había roto deliberadamente, y Miles tenía la intención de averiguar exactamente qué había sucedido con el legado de su padre mientras se dedicaba a perseguir sueños más grandes. El pastel de carne, cuando llegó, sabía exactamente a la receta de su padre. Rosa lo recordaba todo, hasta el toque de salsa Worcestershire en la salsa. Pero el comedor a su alrededor se sentía como un extraño con el rostro de su familia. Miles dio otro bocado y se preparó para lo que sospechaba que sería una investigación muy larga. Miles regresó al día siguiente a la hora punta del almuerzo, eligiendo una mesa diferente con vista despejada al pasillo de la cocina. Pidió café en una rebanada de tarta de manzana, observando el caos controlado que debería haber sido el latido del corazón del restaurante. Lo que vio le encogió el pecho de ira. Rosa se movía como una bailarina en un campo minado, llevando 3 platos en un brazo y balanceando una cafetera en el otro. El sudor le golpeaba la frente mientras servía mesa tras mesa. Su sonrisa profesional nunca flaqueó a pesar del evidente esfuerzo. Mientras tanto, Brad holgazaneaba en la caja registradora, charlando con una chica rubia que no debía de tener más de 19 años. «Tiffany, cariño, no tienes que preocuparte por la mesa 6», dijo Brad lo suficientemente alto como para que la mitad del comensal lo oyera. «Solo son personas mayores. De todas formas, no dan propina». Tiffany rió entre dientes, enrollando un mechón de pelo en su dedo. «Eres muy malo, Brad». Pero Trevor dijo, «Solo tengo que trabajar en las mesas fáciles hasta que me acostumbre». La mano de Miles se cerró alrededor de su taza de café. Trevor, su gerente general de confianza, seleccionaba cuidadosamente las mesas que atendía el nuevo personal, mientras que veteranos como Rosa se encargaban de los clientes difíciles y la carga de trabajo pesada. El favoritismo era tan obvio como un letrero de neón.
Un hombre de mediana edad con chaleco de construcción agitó la mano con impaciencia desde una mesa de la esquina. Disculpe. Llevo 20 minutos esperando mi cuenta. Rosa levantó la vista del batido que estaba preparando, con el pánico reflejado en su rostro. Tenía otras 4 mesas esperando comida. 2 más necesitaban que les tomaran nota. Y ahora esto. Miles la vio encorvarse un instante antes de enderezarse. Enseguida voy, señor, gritó, dejando el batido y apresurándose con su bloc de pedidos para calcular la factura a mano. El obrero alzó la voz. Esto es ridículo. ¿Qué clase de lugar mantiene a una persona corriendo mientras esos dos se quedan ahí sin hacer nada? Señaló directamente a Brad y Tiffany, quienes ahora miraban algo en el teléfono de Brad, completamente ajenos al caos que los rodeaba. Varios clientes más se giraron para mirarlos, y Miles pudo ver el familiar rubor de vergüenza subiendo por el cuello de Rosa. Siento mucho la espera, dijo Rosa, con voz firme a pesar del evidente estrés. Su almuerzo corre por cuenta de la casa hoy. No lo quiero por cuenta de la casa. Quiero un servicio decente. El hombre espetó, aunque ya estaba sacando la cartera. Llevo 10 años viniendo aquí y nunca ha sido tan malo. Mientras Rosa procesaba el pago, Miles notó algo que le heló la sangre. Temblaba, no de miedo, sino de agotamiento y frustración que no tenían a dónde ir. Era una mujer que se preocupaba profundamente por su trabajo, que veía como el lugar que amaba se desmoronaba mientras ella corría como un rayo, tratando de mantenerlo a flote. Después el obrero se fue. Rosa se desplomó contra el mostrador un instante. Fue entonces cuando Miles escuchó la conversación que lo atormentaría durante días. Chica, pareces a punto de desmayarte, dijo Carmen, una mujer mayor que trabajaba en el turno de tarde. Estaba contando las propinas de la mañana. Su rostro mostraba signos de tensión. Rosa miró a su alrededor nerviosa y se acercó a Carmen. No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. Me redujeron el horario la semana pasada, de 35 a 25. Trabajo el doble por menos dinero y veo como la amiguita de Brad se capacita en las cosas fáciles mientras yo atiendo a todos los clientes problemáticos. No está bien, Rosa. Llevas aquí 8 años. Conoces este lugar mejor que nadie, excepto quizás Jerry, en la cocina. La voz de Carmen se convirtió en un susurro. Oí a Trevor decirle al gerente de distrito que el personal antiguo cuesta demasiado. Dice que estamos aferrados a nuestras costumbres y que necesitamos renovarnos con energías más jóvenes. Miles sintió que el pastel se le convertía en cenizas en la boca. Trevor no solo estaba favoreciendo a sus empleados. Estaba expulsando sistemáticamente a empleados con experiencia que sabían lo que Corbins representaba. Los recortes presupuestarios eran una mentira. Una excusa conveniente para reemplazar a los trabajadores leales con mano de obra barata que casualmente estaba conectada con la gerencia. ¿Sabes lo que realmente me molesta?, continuó Rosa, con la voz ligeramente quebrada. Ayer, le di capacitación a Tiffany sobre el sistema informático. Me tomó 2 horas porque ella seguía parándose para enviar mensajes de texto. Hoy a ella le toca el turno de la cena, mientras yo estoy ocupado con la gente del desayuno y los difíciles clientes de la tarde. Y cuando la señora Henderson se quejó de su actitud, Trevor simplemente se encogió de hombros y dijo que estaba aprendiendo. Carmen meneó la cabeza amargamente. ¿Aprendiendo qué? Como ser grosera con los clientes que han estado viniendo aquí por más tiempo del que ella ha vivido. Tengo 30 años de experiencia en restaurantes y me está sermoneando un niño que no sabe la diferencia entre algo poco hecho y algo bien hecho. La conversación fue interrumpida por el estrépito de platos rompiéndose en la cocina. Ambas mujeres volvieron inmediatamente al modo trabajo y dejaron de lado sus quejas personales gracias al instinto profesional. Pero Miles ya había oído suficiente. Se sentó en esa cabina durante otra hora, viendo cómo la jerarquía se desarrollaba como un experimento social retorcido. Brad y Tiffany atendieron a los clientes jóvenes, los pedidos fáciles y las mesas con buenas propinas.
Rosa y Carmen atendieron a los quejosos, a los pedidos urgentes, a los clientes que necesitaban atención especial. Cuando llegó un grupo grande de estudiantes universitarios, Brad los reclamó de inmediato, bromeando y coqueteando mientras Rosa luchaba por manejar una mesa de clientes mayores que necesitaban ayuda para leer el menú. El punto de ruptura llegó cuando un cliente derramó café sobre los zapatos de Tiffany. En lugar de manejarlo profesionalmente, resopló fuerte y se marchó pisando fuerte, dejando a Rosa limpiando el desastre mientras hacía malabarismos con otras dos mesas. Miles vio a Rosa ponerse de rodillas para limpiar el café. Su rostro se leía con vergüenza mientras Tiffany se quejaba en voz alta con Brad sobre los clientes desagradables y los zapatos arruinados. Fue entonces cuando Miles vio algo que hizo que todo encajó. Trevor Walsh salió de la oficina trasera, inspeccionando su dominio como un rey, revisando a sus súbditos. Era más pesado de lo que Miles recordaba, su cabello más fino, pero sus ojos tenían la misma frialdad calculadora que había hecho que Miles se sintiera incómodo durante su último encuentro hacía 5 años. Trevor caminó directamente hacia Brad y Tiffany, ignorando por completo a Rosa fregando el piso. Charló con ellos en voz baja, riéndose de algo que decía Brad, incluso dándole una palmadita al niño en el hombro como un padre orgulloso. Entonces su mirada recorrió el comedor y se posó en Rosa, todavía de rodillas limpiando. La mirada en el rostro de Trevor no era de preocupación supervisora. Fue una satisfacción. Disfrutaba viendo a un empleado dedicado a esforzarse. No se trató de una gestión incompetente ni de un favoritismo accidental. Esta fue una destrucción deliberada y sistemática de todo lo que Miles había construido. Miles dejó una generosa propina debajo de su taza de café y salió, con su mente ya formando un plan. Rosa merecía algo mejor que esto. Todos lo hicieron. Y Trevor Walsh estaba a punto de aprender que algunos legados no podían ser comprados, vendidos o destruidos por pequeños tiranos con sonrisas falsas y corazones vacíos. Durante los siguientes 3 días, Miles se convirtió en un fantasma que rondaba su propio restaurante. Llegó en diferentes momentos. Temprano en la mañana, a última hora de la tarde, hora punta de la cena. Cada visita revelaba nuevas capas de corrupción que le revolvían el estómago. El patrón se volvió repugnantemente claro. Trevor había creado un sistema de 2 niveles donde la lealtad no significaba nada y las conexiones significaban todo. El jueves por la mañana a las 6 de la mañana, Miles vio a través de la ventana como Rosa abría la puerta principal 30 minutos antes de la hora de apertura. Se movió eficientemente a través del comedor, limpiando las mesas, rellenando las botellas de condimentos y comprobando que todo estuviera perfecto para los comensales del desayuno. Cuando Brad llegó a las 6:45, 15 minutos tarde, Rosa ya había completado la mitad de las tareas de apertura. «Sol de la mañana», gritó Brad en tono burlón mientras fichaba sin lavarse las manos. ¿Trabajando duro o trabajando apenas? Rosa no respondió, estaba concentrada en llenar las máquinas de café. Miles notó la tensión en sus hombros, la forma en que deliberadamente evitaba el contacto visual. No se trataba simplemente de una fricción en el lugar de trabajo. Se trataba de una persona que estaba siendo desgastada sistemáticamente mediante la humillación diaria. Cuando llegaron los primeros clientes, la jerarquía se hizo aún más evidente. Una pareja de ancianos le pidió a Brad el menú con descuento para personas mayores, y él respondió con tamaños exagerados y poniendo los ojos en blanco. «Supongo que puedo encontrar uno en alguna parte», murmuró, haciéndole sentir como si estuvieran pidiendo un favor personal. Mientras tanto, Rosa manejaba la mesa de trabajadores de la construcción con fácil profesionalismo, recordando sus pedidos habituales y teniendo el café listo antes de que se sentaran. El punto de ruptura llegó cuando un cliente se quejó de que sus huevos estaban fríos. En lugar de disculparse y solucionar el problema, Brad se encogió de hombros y dijo: «La cocina ha estado lenta toda la mañana. No es mi culpa». Rosa intervino de inmediato, disculpándose sinceramente y apresurándose a buscar huevos frescos a la cocina, pero el daño ya estaba hecho.
Miles observó cómo el cliente movía la cabeza con disgusto y se marchaba sin pagar su desayuno intacto. El viernes por la noche trajo consigo una revelación que hizo que las manos de Miles se apretaran en puños. Se sentó a tomar una taza de café mientras comenzaba el turno de la cena, mirando a un joven que no reconoció caminar contoneándose por el comedor como si fuera el dueño del lugar. El chico no podía tener más de 20 años. Con un cabello perfectamente peinado y ropa de diseñador que costaba más de lo que la mayoría de los camareros fabricaban en una semana. «Tío Trevor», gritó el joven cuando Trevor salió de la oficina. «Gracias por conseguirme el turno principal. Esto va a ser mucho más fácil que mi último trabajo, tío Trevor». Miles sintió que su mundo se inclinaba hacia un lado cuando las piezas se encajaron en su lugar. No se trataba simplemente de nepotismo. Fue una toma de posesión familiar. Trevor reemplazaba sistemáticamente a empleados experimentados con familiares y amigos utilizando el propio restaurante de Miles como su agencia de empleo personal. «No hay problema, Kyle», Trevor lo dijo, dándole una palmadita en la espalda a su sobrino. «Rosa te mostrará las cuerdas esta noche. Ella sabe todos los trucos». Miles vio como el rostro de Rosa se ensombrecía cuando se dio cuenta de que le estaban pidiendo que entrenara a su propio reemplazo. Kyle la miró de arriba a abajo con desdén, claramente poco impresionado por su entrenador. «Sí, da igual. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Verdad?» La respuesta llegó rápidamente. En una hora, Kyle confundió 3 pedidos, derramó vino en la chaqueta de un cliente y discutió con una mesa sobre el precio del postre. Cada error recaía sobre los hombros de Ross mientras Trevor dejaba en claro que ella era responsable del proceso de aprendizaje de Kyle. «Rosa, la mesa 12 todavía está esperando sus aperitivos», Trevor anunció en voz alta, asegurándose de que todo el comedor pudiera escuchar. «Pensé que estabas entrenando a Cal adecuadamente». «Lo soy, señor», respondió Rosa en voz baja. Kyle tomó esa orden, pero hubo una confusión sin excusas. Trevor la interrumpió. «Si Kyle comete un error es porque no le enseñaste correctamente. Quizás no tengas madera de directivo después de todo». Miles observó cómo el rostro de Rose se desmoronaba por un momento antes de que ella se recompusiera. Material de gestión. Ella había estado administrando este lugar mejor que Trevor durante meses, encubriendo sus fracasos y protegiendo la reputación del restaurante mientras él lo destruía sistemáticamente desde adentro. La gota que colmó el vaso llegó cerca del cierre. Miles estaba fingiendo leer su libro cuando escuchó a Kyle alardear ante Tiffany sobre su trato especial. «La mejor parte es que el tío Trevor ya me dijo que seré subgerente dentro de 6 meses», dijo Kyle riendo mientras revisaba su teléfono en lugar de limpiar sus mesas asignadas. «Estos veteranos creen que son muy importantes, pero no son más que un peso muerto. Trevor va a limpiar la casa y pondrá a gente como nosotros a cargo». «¿Y qué pasa con Rosa?», Tiffany preguntó. «Ella parece saberlo todo». Kyle resopló. «Ella está de salida. Trevor ya tiene a su reemplazo preparado. Mi novia de la universidad comunitaria. Rosa aún no lo sabe. Al tío Trevor le gusta hacerles creer que tienen una oportunidad antes de quitarles la alfombra». Miles sintió que algo frío y asesino se instalaba en su pecho. No se trataba de un simple drama laboral ni de un simple favoritismo. Esto fue una crueldad calculada, una campaña deliberada para destruir a buenas personas por el delito de preocuparse por sus trabajos. Trevor no solo estaba fracasando como gerente, estaba envenenando activamente la cultura que Miles había pasado décadas construyendo. Mientras Kyle y Tiffany se reían de la inminente despedida de Rose, Miles tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas a personas que todavía le debían favores. Periodistas, contactos comerciales y, lo más importante, su abogado. Trevor quería jugar con el sustento de la gente. Miles estaba a punto de mostrarle cómo era el verdadero poder. Pero primero necesitaba pruebas. Una prueba contundente que expondría no solo el favoritismo, sino la destrucción sistemática de todo lo que alguna vez representó el restaurante familiar de Corbin.
Miles sonrió sombríamente mientras planeaba su próximo movimiento. Trevor pensaba que era intocable, protegido por la distancia y los informes falsos. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que podía estar. Miles pasó la mañana del sábado en su habitación de hotel, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado mientras hacía llamadas telefónicas estratégicas. Al mediodía, tenía un plan que requeriría paciencia, precisión y un poco de ayuda de alguien que todavía estuviera dentro del restaurante. Necesitaba pruebas documentales, horarios, registros de nóminas, cualquier cosa que demostrara en blanco y negro el favoritismo sistemático de Trevor. La respuesta vino de una fuente inesperada. Jerry Matsumoto había trabajado en la cocina durante 6 años desde que abandonó la escuela culinaria para ayudar a mantener a su madre enferma. Miles recordó haberlo contratado, un chico tranquilo y trabajador que podía preparar verduras más rápido que nadie y nunca se quejaba del calor ni de las largas horas de trabajo. Ahora, mientras observaba a Jerry a través de la ventana de la cocina durante la hora punta de la cena del sábado, Miles vio a alguien que había aprendido a hacerse invisible. Después de que la multitud se dispersó, Miles se acercó a la entrada trasera donde Jerry estaba tomando su descanso para fumar. El joven levantó la vista con nerviosismo. Era evidente que no estaba acostumbrado a que los clientes entraran en el callejón. «Lo siento, señor. Esta área es solo para empleados», dijo Jerry cortésmente, dejando caer su cigarrillo y pisándolo. «No estoy aquí para causar problemas», dijo Miles con cuidado. «La verdad es que me preguntaba si podría ayudarme con algo. Llevo comiendo aquí toda la semana y no puedo evitar notar que algunas cosas no me parecen del todo bien». La mirada de Jerry se dirigió a la puerta trasera y luego a Miles. Había algo en su expresión. Alivio, tal vez porque alguien más se había dado cuenta de lo que había estado viviendo a diario. «No sé a qué se refiere, señor», dijo Jerry, pero su voz carecía de convicción. Miles se arriesgó. «Vi lo mucho que trabaja Rosa en comparación con algunos de los empleados más nuevos. Vi cómo esa vaca joven trata a los clientes y supongo que has visto mucho más en esa cocina». Jerry se quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Miles. Finalmente, suspiró profundamente. «No eres inspector de sanidad ni nada por el estilo, ¿verdad? Solo un cliente que se preocupa por los buenos restaurantes». Miles respondió honestamente. «Y este lugar solía ser algo especial». «Sí, lo fue». La voz de Jerry tenía un peso de tristeza que hizo que el pecho de Mouse se oprimiera. «Durante mi primer año aquí me sentí como si trabajara para una familia. El señor Corbin, el verdadero propietario, solía venir todos los meses, sabía el nombre de todos y preguntaba por nuestras familias». «No. ¿Y ahora qué?». Jerry volvió a mirar a su alrededor y luego tomó una decisión que lo cambiaría todo. «¿Puedes reunirte conmigo mañana por la mañana temprano antes de mi turno? Hay algunas cosas que deberías ver». El domingo, a las 5:30 de la mañana, Miles estaba sentado en su auto alquilado afuera del edificio de apartamentos de Jerry, observando al joven emerger con un desgastado bolso para computadora portátil y una mirada de nerviosa determinación. Jerry se subió al asiento del pasajero e inmediatamente sacó su teléfono. «He estado documentando esto durante meses», dijo Jerry, mientras sus dedos volaban por la pantalla. «Al principio fue solo porque pensé que alguien debería llevar un registro, ¿sabes? Pero luego se puso tan mal que comencé a pensar que tal vez necesitaría pruebas algún día». Lo que Jerry le mostró a Miles le heló la sangre. Las capturas de pantalla del chat grupal del personal revelaron que los sobrinos y amigos de Trevor se burlaban abiertamente de los empleados de toda la vida. Se discutieron mensajes de texto, deshacerse de la vieja guardia y hacer lugar para sangre nueva. Lo más condenatorio de todo fueron las fotos que Jerry había tomado del tablero de programación, que mostraban la reducción sistemática de horas del personal experimentado, mientras que los recién llegados conseguían turnos principales. «Mira esto», dijo Jerry, desplazándose hacia un intercambio particularmente desagradable. «Esto es del mes pasado,
justo después de que Carmen pidiera tiempo libre para llevar a su hija a una cita médica. Los mensajes fueron brutales. Trevor había escrito: estos trabajadores veteranos creen que pueden exigir. Es hora de demostrarles quién manda de verdad. Kyle había respondido con emojis de risa y un comentario sobre el peso muerto que finalmente se hundía. Pero la revelación más impactante llegó cuando Jerry abrió una carpeta en su portátil con la etiqueta «Discrepancias en la nómina». Ayudo con el inventario, así que veo los informes presupuestarios. Jerry explicó en voz baja: Trevor ha estado mintiendo sobre el dinero. Miren esto. Les dijo a todos que necesitábamos recortar horas porque los costos laborales eran demasiado altos. Pero aquí está el presupuesto real. En realidad, estamos por debajo de los costos laborales del año. Miles miró la hoja de cálculo con las manos temblando de rabia. Las cifras lo decían claro. Trevor había inventado una crisis presupuestaria para justificar la degradación de empleados experimentados y luego usó los ahorros para contratar a sus amigos y familiares con salarios inflados. Kyle ganaba más por hora que Rosa a pesar de no tener experiencia y un rendimiento pésimo. Hay más, dijo Jerry, con la voz apenas por encima de un susurro. Escuché a Trevor hablando por teléfono con su esposa la semana pasada. Planea despedir a Rosa el próximo viernes, justo antes del fin de semana ajetreado. Dice que quiere enviar un mensaje a los demás veteranos: nadie está a salvo. Miles sintió que la pieza final encajaba en su lugar. No se trataba simplemente de nepotismo ni de crueldad calculada. Fue un robo. Trevor estaba robando en el negocio, manipulando presupuestos y destruyendo vidas para cubrir sus huellas. Convirtió el sueño del padre de Miles en su alcancía personal y agencia de empleo. Jerry, dijo Miles con cuidado, ¿estarías dispuesto a testificar sobre lo que has visto para contarle al verdadero propietario lo que ha estado sucediendo aquí? Jerry parecía sorprendido. ¿Conoces al señor Corbin? ¿Podrías decir eso? Miles sacó su tarjeta de presentación y observó cómo los ojos de Jerry se agrandaban al leer el nombre. Necesitaré copias de todo lo que me acabas de mostrar. Y voy a necesitar que confíes en mí unos días más. Jerry miró la tarjeta, luego volvió a mirar el rostro de Miles, y el reconocimiento se hizo evidente poco a poco. Oh Dios mío, eres él. En realidad eres él. Soy. Y Trevor Walsh no tiene idea de lo que está a punto de sucederle. Mientras estaban sentados en ese estacionamiento compartiendo café de una gasolinera y planeando la caída de un tirano, Miles sintió algo que no había experimentado en años. El feroz amor protector por su gente que una vez hizo que el restaurante familiar de Corbin fuera verdaderamente especial. Rosa, Carmen, Jerry y todos los demás que mantuvieron vivos los valores de su padre mientras él estuvo ausente. Merecían justicia y estaban a punto de obtenerla. El miércoles por la mañana, Miles estaba en el estacionamiento del restaurante familiar de Corbin, mirando cómo llegaban los camiones de reparto con mesas, sillas y un pequeño escenario. El cartel en la ventana anunciaba: almuerzo de agradecimiento al cliente el viernes a las 12 del mediodía, comida gratis y premios. Trevor había sospechado cuando la empresa de planificación de eventos de Miles lo llamó para organizar la celebración, pero la promesa de publicidad positiva y aprobación corporativa lo convenció. Lo que Trevor no sabía era que 3 estaciones de noticias locales, el crítico gastronómico del periódico de la ciudad y 25 clientes habituales habían recibido invitaciones personales. Jerry se había puesto en contacto discretamente con antiguos empleados, e incluso la señora Patterson asistiría, curiosa por ver si su amado restaurante podía salvarse. Miles llegó el viernes por la mañana a las 11 de la mañana vestido con un uniforme de camarero prestado de sus otros restaurantes. Un bigote falso y un peinado diferente completaban su disfraz. Trevor pasó junto a él 2 veces sin reconocerlo, demasiado ocupado esperando las cámaras que comenzaban a llegar. Rosa, asegúrate de que todos los aperitivos especiales lleguen a las mesas VIP. Trevor ladró, ajustándose la corbata por 5ª vez. Y dile a ese chico Jerry que deje de verse tan nervioso.
Se supone que esto es una celebración. Rosa asintió con cansancio, su profesionalismo habitual intacto, a pesar de las ojeras bajo sus ojos. Miles se enteró a través de Jerry que ella había estado trabajando turnos extra para compensar sus horas reducidas, tratando de ahorrar dinero antes de que cayera el hacha. La injusticia del asunto le hizo apretar la mandíbula. Exactamente al mediodía, Trevor se acercó al micrófono con la confianza de un hombre que pensaba que era dueño del mundo. Bienvenidos a todos al Corbin's Family Diner. Soy Trevor Walsh, gerente general, y estoy orgulloso de celebrar otro año exitoso de disculpe, interrumpió Miles, dando un paso al frente y quitándose el bigote con un gesto teatral. Creo que hubo un error. La habitación quedó en silencio. El rostro de Trevor pasó de confusión, reconocimiento y puro terror en el lapso de 3 segundos. Varios clientes se quedaron sin aliento al reconocer al hombre de las fotografías antiguas y Jerry dejó caer una bandeja de vasos en la cocina. El estruendo resonó en el silencio atónito. La voz de Miles Trevor se quebró como la de un adolescente. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas en California expandiéndote profundamente. Lo era, dijo Miles, quitándole el micrófono de los dedos sin nervios a Trevor. Hasta que recibí unas llamadas telefónicas muy interesantes sobre lo que estaba pasando con el restaurante de mi padre. Damas y caballeros, soy Miles Corbin, el actual propietario de este establecimiento, y tengo algunas cosas que compartir con ustedes hoy. Miles sacó una tableta cargada con la evidencia de Jerry. El proyector instalado apresuradamente para esta celebración mostró la primera captura de pantalla. Mensajes del chat grupal de Trevor sobre cómo deshacerse de la vieja guardia. Esto es lo que mi gerente general realmente piensa de las personas que construyeron este lugar. Miles anunció. Su voz se escuchó claramente a través del comedor. Jerry, ¿podrías leer el mensaje del 15 de marzo? Jerry dio un paso adelante, con las manos temblorosas pero con la voz fuerte. Trevor Walsh escribió, estos viejos trabajadores creen que pueden presentar demandas. Es hora de mostrarles quién está realmente al mando. Y luego Kyle Walsh, su sobrino, respondió con emojis de risa y llamó al miembro del personal de toda la vida un peso muerto. El murmullo de la multitud se tornó enojado. La señora Patterson se puso de pie, con el rostro enrojecido por la indignación. Rosa Martínez lleva 8 años sirviendo a mi familia. Ella recuerda los panqueques favoritos de mi nieto y pregunta por mi artritis. ¿Cómo te atreves a llamarla peso muerto? Miles hizo clic en la siguiente diapositiva. Las discrepancias en la nómina. Trevor les dijo a todos que necesitábamos recortar horas debido a problemas de presupuesto. La verdad es que en realidad estamos por debajo del presupuesto en cuanto a costos laborales. Él fabricó una crisis para justificar la degradación de empleados experimentados mientras contrataba a sus familiares con salarios inflados. Trevor intentó interrumpirlo, pero Miles levantó una mano. Su sobrino Kyle, sin experiencia en restaurantes, gana más por hora que Rosa Martínez, quien tiene 8 años de experiencia y excelentes críticas de los clientes constantemente. ¿A alguien le gustaría adivinar por qué? La sala estalló en voces enojadas. Los clientes que habían visto a Rosa luchar mientras Kyle holgazaneaba comenzaron a compartir sus propias historias. El crítico gastronómico tomaba notas furiosamente y las cámaras de noticias capturaron cada palabra. Miles hizo clic en la última pieza de evidencia más condenatoria. Una grabación que Jerry había hecho de Trevor alardeando ante su esposa sobre su estrategia de limpieza de la casa. La voz de Trevor llenó la habitación a través de los altavoces. Esta gente piensa que la lealtad significa algo. Voy a despedir a Rosa la semana que viene justo antes de la hora punta del fin de semana. Eso enseñará a los demás a no cuestionar mis decisiones. Para Navidad, este lugar estará administrado en su totalidad por personas que entienden quién está realmente a cargo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa se quedó congelada junto a la estación de café, con lágrimas corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de alivio por finalmente haber sido reivindicada. Carmen se acercó y le apretó la mano.
Ambas mujeres estaban más altas que en meses. Miles miró directamente a las cámaras de noticias. No se trata solo de un mal gerente. Esto trata sobre lo que sucede cuando permitimos que los acosadores destruyan las cosas que amamos. El restaurante familiar de Corbin se construyó sobre la idea de que el trabajo duro, la lealtad y el trato digno a las personas crearían algo especial. Trevor Walsh casi destruyó eso en 2 años. Se volvió hacia Trevor, que se había puesto pálido y retrocedía hacia la salida. «Estás despedido. El personal de seguridad le acompañará a la salida. Tu sobrino y sus amigos podrán cobrar sus últimos cheques de pago mañana». La multitud estalló en aplausos mientras Trevor se tambaleaba hacia la puerta. Su imperio de nepotismo se derrumba a su alrededor. Pero Miles no había terminado. El verdadero trabajo apenas comenzaba. 3 meses después, Miles estaba en la misma cabina de la esquina donde había comenzado su investigación, observando el ajetreo de la mañana con una satisfacción más profunda que la que cualquier margen de beneficio podía proporcionar. Las cálidas paredes de color burdeos habían sido restauradas. Las fotografías familiares y los recuerdos locales volvieron a llenar los estantes, y el suave rock clásico creó el escenario perfecto para la conversación y la risa. Pero los verdaderos cambios fueron mucho más allá de la pintura y la decoración. Rosa se acercó a su mesa con la sonrisa confiada de quien sabe que su valor es reconocido. El cansancio que había marcado su rostro durante años había sido reemplazado por un entusiasmo genuino, y la insignia de gerente en su uniforme reflejaba la luz de la mañana. «¿Lo de siempre, señor Corbin?», ella preguntó, aunque ambos sabían que en realidad estaba preguntando si quería la receta de pastel de carne de su padre, ahora permanentemente restaurada al menú especial del martes. «De hecho, creo que voy a probar algo nuevo hoy», dijo Miles con una sonrisa. «¿Qué recomienda nuestro nuevo supervisor de piso?». La sonrisa de Rose se amplió. El ascenso vino acompañado de un aumento significativo y la autoridad para contratar, capacitar y programar al personal en función del mérito en lugar de las conexiones. Ella había usado ese poder sabiamente, trayendo de regreso a 3 ex empleados y estableciendo estándares de capacitación que enfatizaban tanto las habilidades como el carácter. «Jerry ha estado trabajando en un nuevo desayuno especial», dijo con orgullo. «Galletas caseras Corbin's Country Benedict con salchicha local y huevos de granja. Se está convirtiendo en todo un chef». Miles asintió con aprobación. El ascenso de Jerry a subgerente de cocina había sido una de sus primeras decisiones. Reconocía no solo sus habilidades culinarias, sino también su integridad durante el periodo más oscuro. El joven tranquilo que lo había arriesgado todo para documentar la corrupción de Trevor ahora lideraba un equipo de cocina que se enorgullecía de cada plato. Mientras Rosa se alejaba para hacer su pedido, Miles reflexionó sobre los cambios que habían transformado más que solo al restaurante. La historia había sido noticia nacional, convirtiéndose en un caso práctico de toxicidad laboral y la importancia de la cultura empresarial. Otros 3 restaurantes de la cadena habían realizado auditorías internas, descubriendo y corrigiendo problemas similares antes de que se agravaran. Las consecuencias legales para Trevor habían sido rápidas y severas. Infracciones de la legislación laboral, robo de salario e incumplimiento del deber fiduciario habían resultado en cargos penales y una demanda civil que lo perseguiría durante años. Su sobrino Kyle había tenido dificultades para encontrar trabajo después del video. El recuerdo de su comportamiento arrogante se hizo viral. Una dura lección sobre las consecuencias reales de tratar mal a la gente. Pero la venganza, como Miles había aprendido, era mucho menos satisfactoria que la restauración. Carmen pasó apresuradamente con una bandeja de tazas de café humeantes, con movimientos seguros y pausados. La veterana camarera había sido ascendida a coordinadora de capacitación, responsable de asegurar que los nuevos empleados comprendieran tanto los aspectos técnicos del servicio de restaurante como los valores más profundos que hacían especial a Corbin. Su primera generación de aprendices, cuidadosamente seleccionados por su carácter y competencia, acababa de completar su certificación. La mesa 6 necesita más café,
gritó Marcus, uno de los nuevos camareros, demostrando el tipo de comunicación proactiva que había faltado durante el reinado de Trevor. Marcus era un padre soltero que estudiaba enfermería, justo el tipo de persona que el padre de Miles habría querido apoyar. El desayuno ajetreado transcurrió con la fluida eficiencia de una máquina bien engrasada. Los pedidos se tomaron con prontitud, la comida llegó caliente y los clientes se marcharon con sonrisas y promesas de volver. Las reseñas en línea habían pasado de amargas quejas a entusiastas testimonios sobre la compra del antiguo Corbins. De vuelta y personal que realmente se preocupa. El teléfono de Miles vibró con un mensaje de su gerente de distrito. Su local insignia había aumentado un 23% en satisfacción del cliente y un 18% en ingresos. Hiciera lo que hiciera, los demás locales querían saberlo. Lo que había hecho era simple en concepto, pero revolucionario en su ejecución. Había tratado a sus empleados como seres humanos cuya dignidad y sustento importaban. Horarios justos, salarios competitivos, vías de ascenso claras y una política de tolerancia cero al favoritismo habían creado un entorno donde la gente buena podía prosperar. Jerry salió de la cocina con el desayuno de Miles, su chaqueta de chef impecable y su confianza evidente. Benedict campestre, como lo pediste, dijo, dejando un plato que parecía sacado de una revista. Rosa sugirió añadir la guarnición de cebollino. Se ve increíble. Miles dijo con sinceridad. Jerry, tenía pensado preguntarte. ¿Sigues interesado en terminar la escuela de cocina? Los ojos de Jerry se iluminaron. Sí, señor. Pero no puedo permitirme faltar al trabajo ahora mismo. ¿Y si te dijera que la empresa tiene una nueva ayuda para la educación? ¿Programa? Matrícula completa, horario flexible y la garantía de un puesto de jefe de cocina al graduarse. La sonrisa de Jerry podría haberle dado energía a todo el restaurante. Señor, eso sí que lo cambiaría todo. Miles probó un bocado del Benedict perfectamente preparado, saboreando tanto los sabores como el momento. Esto era lo que su padre había imaginado, un lugar donde la buena comida unía a la gente, donde se recompensaba el trabajo honesto y donde todos los que entraban se sentían como en familia. Afuera, la señora Patterson llegaba para su pastel de carne del martes, como lo había hecho durante 15 años. Pero ahora la recibiría la sonrisa genuina de Rose, atendida por personas que se enorgullecían de su trabajo y rodeada de la calidez y la dignidad que siempre habían sido la verdadera receta del éxito en el restaurante familiar de Corbin. El ajuste de cuentas había terminado. La restauración apenas comenzaba.